Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar voy a aplicar una base sobre cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Por cierto, estoy utilizando hoy esmalte tradicional. Por eso no me han escuchado que diga que voy a curar en lámpara por tanto tiempo ni nada así. En el caso de que utilice esmalte semipermanente o gel, les estaré también haciendo la aclaración. Este esmalte en color rosado que es súper claro y es muy bonito, lo voy a estar aplicando únicamente en esta uña. Ahora para el resto voy a utilizar este otro color que es rojo vino y es muy lindo, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. De ambos esmaltes solo voy a aplicar una capa porque me parece suficiente. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Por cierto, de este mismo color tengo otro video con un diseño, pero en este caso de uña de las manos, con unas rosas preciosas. Te voy a dejar el video por aquí arriba en una tarjetica para que vayas a verlo cuando se termine este. En esta uña voy a comenzar ya con mi decoración, pero lo primero que quiero hacer es dar como un detalle o hacer un cuadrado que se va a asomar por una esquina de la uña con el mismo esmalte en color rojo vino, y voy a estar utilizando en un principio la misma brochita o pincel del mismo esmalte. Para que me queden los bordes un poco mejor, más rectos y más parejos, voy a utilizar un pincel para detalles de 9 milímetros y también el mismo esmalte. Con un pincel de 9 milímetros y esta tinta para sellos, que la voy a utilizar porque veo que pigmenta muy bien y brilla muchísimo, por eso me gusta tanto, voy a hacer algunas líneas, algunos detalles en algunas zonas de la uña. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales. Y también, si lo desean, me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. Para que el trabajo me resulte mucho más sencillo, como mi siguiente paso es con pinturas acrílicas, ahora voy a aplicar la camate, pero únicamente sobre esta uña. Ahora voy a necesitar una pintura acrílica que es prácticamente del mismo color del esmalte y también una en color blanco. Voy a tomar estas dos pinturas acrílicas con mi pincel angular número 2 y luego voy a descargarlo sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación y para que al mismo tiempo se maticen los dos colores. La flor que voy a hacer va a ser súper sencilla y va a estar en el centro de la uña. Quedaría más o menos en una esquina del cuadrado que hicimos en color rojo vino con el esmalte.
Las pinceladas para los pétalos son muy fáciles, simplemente vas a hacer como una pincelada en forma de abanico, pero al llegar al centro desplazas ligeramente el pincel hacia arriba o hacia el exterior del pétalo, luego lo desplazas nuevamente al lugar, es decir, hacia abajo, y terminas tu pincelada. Recuerda que las pinceladas las puedes repasar todas las veces que sea necesario. Hay una pregunta que se repite bastante, aunque no es la más frecuente, sí me llama la atención y me gustaría aclararlo. Me han preguntado ya varias veces si las pinturas acrílicas hay que secarlas en lámpara. Para nada, la pintura acrílica seca al aire, al igual que el esmalte tradicional. Es una pintura a base de agua que es resistente a la misma o se vuelve impermeable una vez que seca, y no es necesario curar en lámpara, es un paso que no hay por qué hacerlo, de hecho no lo recomiendo. Con un pincel plano vamos a pasar a hacer las hojas, van a ser hojas bien pequeñitas, y para ello vamos a utilizar dos tonos de pinturas acrílicas en color verde, una más clara y una más oscura como suelo hacer. En este caso el pincel no trae número, es un pincel de un set económico que yo he comprado en AliExpress y también lo he comprado aquí en una tienda local. Ustedes pueden conseguirlo en diferentes tiendas, en la cajita de información les dejé un enlace a uno de los que yo he comprado. Y por cierto, este específicamente, aunque el set traía dos pinceles planos, yo este lo arreglé, es decir, le corté un poco las cerdas de ambos lados para que así me quedara un poquito más estrecho y poder hacer detalles o pinceladas más pequeñas. Las hojas las hacemos bien pequeñitas, lo más que podamos, y no muchas, simplemente 2 o 3 como mucho. En la cajita de información están los enlaces de mis redes sociales por si desean también apoyarme o seguirme por allá. Recuerden que está mi Instagram, también tienen mi grupo y la página de Facebook. Y especialmente les comparto el grupo porque allí pueden compartir conmigo y con el resto de los miembros cualquier duda, sus trabajos y todo lo que ustedes deseen, siempre y cuando sea relacionado con el grupo. Con un punzón y pintura acrílica en color blanco también vamos a añadir algunos puntos a los lados de la flor. Esto para decorar. Con un pincel para detalles de 7 milímetros y pintura acrílica blanca también voy a delinear un poco el contorno de los pétalos. Si tienen alguna duda en particular que yo no haya respondido en el video, específicamente en el video que ustedes estén viendo, déjenmelo saber en los comentarios que yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Pero antes de hacer cualquier pregunta, por favor vean los videos completos porque yo con mucho cariño y mucha dedicación grabo cada detallito para que ustedes puedan tener la mayor información posible, y también en la cajita de información les dejo otros detalles que pueden ser del interés de ustedes. En el caso del delineado de las hojas voy a utilizar pintura acrílica en color marrón oscuro. Ahora vamos a aplicar brillo de acabado en el centro de la flor
y allí vamos a adherir una piedrecita o cristalito de imitación en color plateado y va a ser bien pequeño. Aquí también decidí hacer algunos puntos pero bien pequeños que apenas se noten. En este caso también voy a decorar esta uña y primero voy a aplicar brillo de acabado en la zona donde voy a ir adhiriendo la decoración, que para esto también me voy a ayudar de una punta de cera. Como pueden notar, yo la decoración en este caso, como otras veces, no lo estoy adhiriendo en el centro, sino más bien hacia un lado, y la piedrecita del centro va a ser solo un poco más grande que las otras, y luego alrededor voy a adherir algunos balines. Por cierto, los balines van a ser en color dorado, para que combinen un poco con las líneas doradas de la decoración de la otra uña. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.